Algunos autores señalan que la humanidad tiene más de 6,000 años de existencia, considerando las genealogías de la palabra de Dios. Se ha puesto a pensar qué tan breve es nuestra existencia comparada con los 6,000 años que tiene la Tierra. Si pensáramos en lo breve que es la vida de una persona, me gustaría que nos preguntáramos cuál es nuestra ambición durante la estancia tan breve en la tierra. Tal vez lo que yo busque sea dinero, tal vez sea fama, popularidad, reconocimiento, grandeza. Y recordando en esta pregunta, pensaba en un personaje de la Biblia llamado Baruch. Y permítanme hablarle un poco de Baruch. Antes, como a manera de introducción, Baruch se encuentra mencionado en el libro del profeta Jeremías. Y aunque Jeremías es el autor del libro, la tarea de redactarlo fue confiada a Baruch, su fiel secretario. Baruch pudo también haber redactado, compilado y preservado el material del libro. Y su puesto como el escriba y secretario de Jeremías implica que Baruch era muy culto. Según un antiguo historiador, Josefo, Baruch descendía de una familia distinguida de Judá. Parece que él era el hermano del principal intendente de Ezequías que acompañó al rey de Babilonia. Y su noble carácter e influencia se manifiestan por el hecho que el remanente, el resto, los pocos que quisieron huir a Egipto, acusaron a Baruch de haber ejercido presión sobre el profeta entre ellos. Y allá en el capítulo 45, en el versículo 5, Dios le dice a Baruch, si usted busca Jeremías capítulo 45, versículo 5, dice así: ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. La promesa de Baruch, de Dios a Baruch, es doble. Primero, Dios conecta la vida de Baruch con la guerra. La guerra y la lucha caracterizarían la vida de Baruch, pero él continuaría viviendo como una bendición de parte de Dios en medio de un entorno altamente inestable, no separado de ese entorno ni en un estado de inmunidad ante las dificultades, porque muchos perderían la vida, la propiedad y la libertad en los problemas que se avecinaban. Y Dios le promete a Baruch que va a preservar su vida. Una segunda cláusula que encontramos es que le dice a donde fueres. Insinúa que Baruch tendría una vida en movimiento. Tal vez incluso estaría huyendo por su vida en algunas ocasiones. Su vida no sería estable, no estaría detrás de una cerca blanca en los suburbios de Jerusalén, sino que él estaría en movimiento. Y Dios le promete a Baruch que si se reenfoca sus prioridades en la obra de Dios y en no buscar la grandeza para sí mismo, Dios preservaría su vida. Y es una motivación que Baruch parece haber tomado en serio, ya que fue él quien terminó escribiendo el libro de Jeremías. Yo quiero preguntarle esta noche, ¿cuál es mi ambición durante mi breve estancia en la tierra? ¿Cuál es esa ambición que hay dentro de mí? Y me gustaría que meditáramos esta noche en 2 Corintios 5:9, en el cual ya tuvimos la lectura desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Cuál es el propósito del escritor? Bueno, la ambición de Pablo fue complacer a Dios. Su vida estuvo en cada momento centrada en Cristo Jesús. Y Pablo nos exhorta que nuestra meta sea persistir en complacer a Dios. Yo espero que usted pueda tomar este reto esta noche y que pueda, junto con Pablo, cada uno de nosotros podamos tener esa ambición de complacer a Dios. Y que eso nos estimule a cada uno de nosotros a tomarnos un momento y reflexionar sobre la situación y nuestras ambiciones actuales.
¿Por qué debemos de buscar agradar a Dios? Bueno, Pablo dice, por tanto, procuramos también, ausente, presente, serle agradables. Y el contexto nos dice, por tanto, que es un término de conclusión en el que Pablo dice, en base a las verdades vistas desde el versículo 1 hasta el versículo 8, podamos vivir vidas enfocadas en Cristo Jesús, nuestro Rey de Reyes que viene pronto. Dice Pablo en el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, esta residencia temporal, este cuerpo físico donde vivimos de forma temporal, este tabernáculo, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma están viviendo en este cuerpo, se deshiciere, se refiere a quedarse dormido, a morir. Tenemos de Dios un edificio. Pablo está haciendo alusión a un cuerpo que tendremos glorificado. Allá en la misma carta de 1 Corintios 15:51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y Pablo continúa diciendo, tenemos una casa no hecha de manos, tendremos un cuerpo resucitado y glorificado, eterno, en contraste con el estado temporal de este cuerpo en los cielos. ¿Qué mejor lugar que estar en la morada con Dios? La Biblia dice, luego lo que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y Pablo continúa leyendo en el versículo 2 y dice, y por esto también gemimos, debido a la carga de pecado de nuestros pecados, en nuestros cuerpos físicos, dice Pablo, por esto también gemimos deseando. Y esta palabra deseando describe un deseo ferviente que continúa anhelando, es deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, un cuerpo glorificado de resurrección, la fase final de nuestra redención. El apóstol Juan escribe, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. 1 Juan 3:2. Y Pablo continúa diciendo, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos en el versículo 3. En la eternidad no seremos espíritus sin cuerpo. Debemos tener en cuenta que los santos que ahora están en el cielo están esperando sus cuerpos glorificados en el rapto. Ellos van a tener sus cuerpos glorificados. Y Pablo continúa diciendo, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, este cuerpo temporal, gemimos con angustia en el versículo 4. Y hay dos razones por las cuales gemimos: el pecado y el continuo conflicto del espíritu y la carne. Pablo escribió en los Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Consecuentemente, porque luego dice, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida eterna en Cristo Jesús, quien es nuestra vida. Pablo continúa diciendo en el versículo 5, mas el que nos hizo, y esta palabra hizo es cuidadosamente diseñado, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Pablo explica que podemos estar seguros de que Dios realmente nos dará cuerpos glorificados, porque Él nos dio un pago inicial, Él nos dio una fervorosa entrega y Él cumplirá al darnos unos cuerpos glorificados en la eternidad. Porque así como la novia le ha sido entregado un anillo, así la iglesia se le ha entregado el Espíritu Santo como unas arras de la promesa. Así que continúa diciendo Pablo en el versículo 6, señalando todas las verdades que hemos mencionado desde el versículo 1 al versículo 5. Dice, vivimos confiados siempre. Pablo siempre enfrentó la muerte con confianza y nosotros también podemos hacerlo. Dice Pablo, y sabiendo esa seguridad de que nos da el Espíritu Santo morando en nosotros, Él nos da testimonio
de que somos hijos de Dios. Allá lo dice en Romanos 8:16, que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y luego va al versículo 7 diciendo, porque por fe andamos. Y la palabra andamos tiene que ver, está en tiempo presente, es continuamente nos comportamos, por fe andamos, no por vista. Sé que no es fácil andar por vista, porque en la práctica es difícil, pero nosotros como creyentes podemos experimentar la fe en la comunión con Dios, como la experimentó Moisés. Allá en el capítulo, en el libro de Hebreos dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11, 24, 27. Por la fe podemos experimentar la vida abundante en Cristo. El Señor Jesucristo nos dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por la fe miramos lo invisible, lo eterno, mientras todavía estamos en estos cuerpos físicos que se están descomponiendo. La palabra de Dios dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Pablo continúa en el versículo 8, dice, pero confiamos y más quisiéramos. Está hablando Pablo cuando dice y más quisiéramos, está hablando de estar resueltos, de estar complacidos, de deleitarnos, de disfrutar. Dice, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Hasta este momento hemos visto un resumen del versículo 1 al versículo 8. Y como usted recordará, han sido pasajes que se han predicado en el pasado en los jueves, porque he estado tratando esta serie de 2 de Corintios 5, capítulo 5. Y llega Pablo al versículo 9, que es el tema de esta noche del día de hoy, diciendo, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Un autor llamado McLaren escribió, no importa lo que otros piensen de ti, tu vida se trata de complacer a Cristo. Y cuanto menos te preocupes por complacer a los hombres, más éxito tendrás en hacerlo. Analicemos las palabras del pasaje. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 9, por tanto, procuramos también. Esta palabra procuramos está compuesta de dos partículas que significan amigo y honor. Esta palabra procuramos muestra el afecto por lo que se valora personalmente. Se refiere a aspirar a lo que es honorable, perseguir lo que tiene un gran valor personal. La palabra traducida aquí como procuramos también aparece en Romanos 15:20, pero allá se traduce como esforzar. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Procurar es como decir, me esfuerzo con entusiasmo, deseo con mucha fuerza. Procuramos está en primera persona del plural y está escrito en tiempo presente. Es como si Pablo estuviera diciendo, nosotros procuramos a cada momento. Y el tiempo presente enfatiza que la meta de Pablo era comportarse continuamente de una manera que complaciera a su Señor y a su Maestro. El énfasis está en anhelar que se logre algo en particular y entregarse completamente para hacer la tarea. Nosotros como pecadores redimidos, cuando nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y todo lo que somos en Cristo, entonces deberíamos vivir procurando darle honor a Dios. Deberíamos vivir procurando servir por amor a Dios. Normalmente uno pensaría que la ambición no es algo bueno en la vida del creyente, pero Pablo está elevando ese significado de una ambición carnal y egoísta
que impulsa al hombre a buscar ser el número uno, y en su lugar lo usa para referirse a una santa ambición de procurar, de desear. ¿Cómo puedo saber yo si yo vivo una vida que le agrade al Señor? Preguntémonos dos preguntas sencillas. ¿Lo que hago hará que otros tropiecen o es para edificación? Y la segunda pregunta sería, ¿me avergonzaría si el Señor volviera en este momento y me viera haciendo lo que estoy haciendo? Me gustaría ilustrar este punto de procurar serle agradable al Señor con una lectura que encontré de una persona que decía: mi Golden Retriever de 3 años, un perrito llamado Daisy, me ofrece un ejemplo canino del deseo de agradar, porque eso es todo lo que mi perro quiere hacer. Daisy me observa obedientemente y escucha mis inflexiones de voz o gestos que indican mi placer. Su postura parece decir: solo dime lo que quieres y lo haré. Y Daisy no ladra, ella no salta, ella no toca la puerta o la pantalla para salir, ella no roba comida y no ruega. Ella solo mira la puerta hasta que me siento abrumado por la culpa. Daisy me adora. En realidad ella no es perfecta, ella exige afecto, y aunque ella no entra a la sala cuando estoy en casa, sí se escabulle para mirar por la ventana y ver por dónde se fue su amo. Entonces, cuando estoy fuera de casa, no estoy seguro de que siempre tenga como objetivo complacerme. Daisy no es muy inteligente, ella no entiende las abstracciones, ella no piensa mucho más allá de sus juguetes y su próxima comida. Ella piensa en cómo rascarse las orejas. Ella no puede leer, no tiene escatología, ni doctrina del futuro, no sabe de la resurrección, del juicio y la recompensa. Pero aunque no tiene una doctrina de recompensa futura, quiere complacer a su maestro. ¿Cuánto más debiéramos agradar a Cristo, nuestro maestro? Y es una ilustración que nos lleva a pensar: ¿procuro yo agradar a mi maestro y a mi Señor? Procurar es esforzarse con entusiasmo, es desear con mucha fuerza agradar al Señor. Y existen 2 posibilidades. El pasaje nos dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presente, serle agradables. Y cuando habla de presentes, es una palabra compuesta que en el griego dice endemeo, que es en, dentro, y demos, gente. Endemos es alguien que está en su propio lugar o tierra. Significa literalmente estar entre las personas. Este verbo endemeo simplemente significa estar presente en cualquier estado o con cualquier persona. En el contexto actual de lo que está utilizando Pablo, es un modismo para decir estar vivo, presentes, estar vivos. Pablo lo usó en el versículo 6 hace un momento que leímos: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y por lo tanto, es estar siempre de buen coraje y saber que mientras estamos en casa, en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y la otra es ausente, que es una palabra que en el griego es ekdemeo, ek de fuera y demos de personas. Literalmente significa estar lejos de la gente. Ekdemeo originalmente describió el movimiento desde una ubicación geográfica y se usó en griego con el significado de abandonar el país o hacer un largo viaje, estar en el exilio, estar ausente de un lugar que normalmente pertenece. Ausente en este contexto significa dormido, usado como un eufemismo para la muerte, pero solo para los creyentes. Esta expresión, junto con el hogar, se usa para contrastar la vida presente con la existencia futura con Cristo, en última instancia con nuestros nuevos cuerpos. El punto de vista de Pablo es que, vivo o muerte, su vida sería una dedicación de servicio y alabanza por Cristo Jesús, por Dios. En resumen, su vida sería un himno ininterrumpido de propósito y alabanza del presente al futuro. Que Dios nos conceda a cada uno de nosotros la gracia de imitar el ejemplo de Pablo para que nuestro gozo sea pleno siempre en Cristo. Es una invitación para cada uno de nosotros de vivir pensando en las cosas de arriba.
Hay una verdad en este pasaje. Estamos aquí, pero estamos ausentes del Señor. Y caminar por fe debe ser nuestro día a día. Dios desea que caminemos por fe. Y llegará el día que ya no estemos ausentes del Señor. Y ese día no tendremos que caminar por fe, sino que le veremos su gloria, veremos su presencia y estaremos en comunión con nuestro Dios. Que Dios nos conceda a cada uno de nosotros poder decir: por lo tanto, procuramos serle agradable. Ya sea presente o ausente, en este momento no podemos hacer más que agradar a Dios. Y estamos presentes con el Señor. Ese día aún no ha llegado. Sin embargo, podemos hacer algo para agradar al Señor cuando estamos ausentes de su presencia y presentes en estos cuerpos. Debemos considerar hasta donde sabemos que hay algunas oportunidades para agradar a Dios mientras estamos presentes en este cuerpo. Porque cuando lleguemos al cielo ya no habrá necesidad de fe, ya no será necesario soportar las pruebas, ya no será necesaria la valentía para contarles a otros acerca de Jesús. Pero mientras estemos presentes en estos cuerpos, es nuestra oportunidad para agradar a Dios estando presentes. Hermanos, les invito que podamos decir como Pablo: por tanto, en vista de todas las verdades, en vista de que vamos a tener un cuerpo glorificado, en vista de que el Espíritu Santo está morando en nuestras vidas, por tanto, procuremos, deseemos fervientemente, estando ausentes, no ahorita, sino aquí en la presencia del Señor o en la eternidad, serle agradables. Es mi oración que busquemos serle agradables. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra y esperamos que haya sido de bendición. Esperamos seguir continuando con esta serie de 2 de Corintios. Dios les bendiga, hermanos.